salmonelosis, que lo vamos a enfocar como fiebre entérica básicamente. Pero un poquito les voy a mostrar la diferencia entre las salmonelas typhus y las no typhus, para que no crean que es todo la misma cosa. Y un poco de tétanos, que a pesar de que es una enfermedad que la tenemos bastante controlada, existen brotes y tienen que saber que existe, y como la vacuna y todo este tema, que me imagino que todos tienen vacuna. Hay alguien que considera, no lo voy a criticar, que considera que las vacunas no son algo bueno, o que tienen más malo que bueno, por ejemplo. Porque finalmente el ser crítico también nos genera una capacidad de lectura. El que no critica, no piensa y como caballo cochero hace caso a todo. No, la vacuna es buena porque así me enseñó en la universidad, así yo 3 vacunas, el PAI y todo. ¿Hay alguien que considere que las vacunas tienen más malo que bueno, por ejemplo? Porque el que no ha puesto nunca en una balanza es que porque nunca lo ha pensado también. Yo creo que nos toca pensar muchas cosas. ¿Hay alguien? No. Ya pues me deberían pensar. De todas maneras, yo soy pro vacunas y considero que las vacunas son muy buenas, pero no todas, y no siempre, y no a todos, ¿no? Tienen edades, tienen funciones, tienen expectativas, porque todo tiene efecto adverso. Todo tiene efecto adverso. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros en los hospitales tenemos campañas de vacunación. ¿Qué son las vacunas para el personal de salud que son casi obligatorias? Tétanos. No, tétanos es para todo el que vive en este planeta. Hepatitis Hepatitis B. B, específicamente, pero no hay otra vacuna. O sea, la A es sí para niños. B. Influenza. Influenza, COVID. COVID. Básicamente esas 3. ¿Alguien tiene de hepatitis B? ¿Alguien no tiene? Ah. No, si no te has hecho poner de niño, no estás en edad de que te hayan puesto. Ahora está en el programa de PAI para los niños. Entonces, los niños hasta menos de 8 o 9. Pero ya, si no tienes 8 o 9, no tienes. Si no te has puesto activamente, vaya a ponerme, son 3 dosis. Deberían ponerse. Porque cuando hablemos de VIH, un poquito les voy a explicar por qué la hepatitis B es más mortal actualmente que el VIH. Te mueres más por hepatitis B que por VIH. Y ustedes están muy expuestos cuando hagan su internado. O sea que este año háganse vacunar. Si tienen que pagar, paguen, pero vale la pena. Ahí está una cosa que vale la pena porque realmente es una enfermedad que te lleva a la muerte y que te lleva a la enfermedad muy fea. Influenza y COVID, como personal de salud, nosotros estamos aconsejados de ponernos, ¿cierto? Casi que obligatorio. Sin embargo, la influenza como tal tienen edades y factores de riesgo, que nosotros como personal de salud estamos en esos factores de riesgo. Pero si no estás en ese grupo, influenza es algo que no deberíamos ponernos a esta edad, entre mayores de 5 o 10 años y menores de 60, no somos un grupo de riesgo si no estamos en salud. Sin embargo, hay una ola de vacunación porque el COVID, la influenza, porque yo no quiero resfriarme, nunca más. Igual te vas a resfriar. Entonces es bien importante entender cuál es la función de la vacuna. Todos tienen vacuna para tuberculosis, ¿sabían? Cuando nacen, te ponen al nacimiento. De hecho, la mayoría tienen marquita, porque hace un pequeño granuloma, el granuloma revienta y te genera una cicatriz en el lado izquierdo. Pero ¿por qué tenemos tuberculosis, tanta tuberculosis en Bolivia si todos estamos vacunados? Porque todo el que nace se vacuna acá. No tiene que ver con los serotipos ni con la resistencia bacteriana. La tuberculosis no tiene serotipos distintos, es uno solo. Por el tiempo. ¿Con quién se rodea? ¿O cuánto tiempo está expuesto? Entonces deberíamos ponerle una dosis de refuerzo, ¿me dices tú? Porque baja y tus defensas bajan, pues ya, aunque enfermas de grande ya no tienes defensas. ¿Eso quieres decir o qué? No, que la otra vez nos contaba un pediatra igual que se demoraban muchos papás, o en el campo no se ponían inmediatamente al nacimiento, sino que se demoraban en poner la vacuna. Una mala cobertura de vacunación, esa es una de las razones. Pero esa no es la única razón de que tenemos tanta tuberculosis en Bolivia, porque muchas y la mayoría están vacunados. Y solo previene las zonas rastreables, tuberculosis. Exacto. Cuando tú te vacunas para tuberculosis, está intentando de que no tengas formas graves, pero tenemos tanta desnutrición y tanta pobreza que hasta las formas leves tenemos harto. Y eso tiene que ver con desnutrición y pobreza. O sea, si no estás desnutrido, proteicamente, no tienes proteínas, ¿cierto? Estás desnutrido muscularmente, flaquito, tu piel, no cicatrizas bien, todo, pues tus defensas también están compuestas de proteínas. Entonces tus defensas también están bajas.
tu cantidad de anticuerpos y defensas también están bajas. Y ahí la desnutrición va muy de la mano. Bueno, ahora volvamos un poquito a Salmonella. Es demasiado prevalente en nuestro medio, o sea, no puedes no saber. Así. Es una bacteria, es importante que sepamos cuáles son bacilos gram positivos y cuáles son gram negativos, cuáles son anaerobios y cuáles no, porque los esquemas antibióticos tienden a matar grupos. No podemos dar antibióticos para todo por si acaso. O sea, si viene una paciente con un absceso odontogénico, yo voy a pensar que debo cubrir gram positivos, gram negativos y anaerobios. Entonces le voy a dar un amoxiclavulánico o le voy a dar una metronidazol ceftriaxona. O sea, tengo que dar cobertura amplia. Estos son las peores infecciones, la boca tiene todo. Pero si viene de la piel, solo le voy a dar para gram positivos. Pero si viene así, entonces más o menos por zonas ubicamos con qué bacterias nos podemos infectar más. Y eso nos ayuda a hacer el antibiótico de primera línea. Y para saber el antibiótico de primera línea que le debo dar, también tengo que saber si es gram positivo o gram negativo. Son dos grandes grupos. Ahora, este es un anaerobio facultativo, significa que requiere aire, pero se puede no requerirlo también. O sea, puede vivir en zonas muy ventiladas, como puede vivir en zonas no ventiladas. Entonces, se adapta a cualquier órgano de tu cuerpo, puede infectar cualquier sitio. Y no forma esporas. Al no formar esporas, no sobrevive en medios secos. ¿Qué significa? Que todo el tiempo nosotros somos los portadores que estamos ahí contaminándonos unos a otros. Y en países como el nuestro, donde comemos en la calle, donde comemos ahí en la esquinita nuestros sonsos, donde vamos a la vuelta y comemos una tucumana, todo el tiempo estamos contaminándonos porque hay una persona portadora. Si yo, ¿cómo le encuentro esta bacteria? Necesito cultivarla. Y para cultivar necesito medios de cultivo. Si yo cultivo las heces de cualquier persona, pucha, tenemos un montón de bacterias gram negativas, ¿no? Echerichia, Klebsiella, proteos, tengo bacterioides, tengo un montón de bacterias. Entonces necesito medios de cultivo especiales y diferenciales que no permitan que crezcan el común de las bacterias de las heces y sí permitan que crezcan uno. Entonces cuando yo pido coprocultivo, ustedes ponen coprocultivo. No, ni siquiera se esfuerzan en poner qué tipo de cultivo quieren, ¿no? Porque el laboratorista sabe que en las heces hay todo eso y voy a hacer cuáles bacterias son las más comunes que pueden presentarse en el intestino. Entonces va a ser 2 o 3 tipos de medios de cultivo y ya está. Y uno de los medios de cultivo que va a utilizar es el agar Salmonella shigella o el Ectoin, que nosotros tenemos el agar Salmonella shigella, que le va a dar medios de cultivo para que solo crezcan las Salmonella shigella si es que están presentes. Si no tiene diarrea por eso, entonces no va a crecer esas tampoco, porque no va a crecer nada y va a quedar nada. El agente etiológico, la Salmonella como tal, es el Cholidaceus y hay 2.400 serotipos. O sea, realmente hay muchos serotipos. Pero hemos logrado encontrar algunos antígenos, que son los antígenos somáticos 0, O, que es un liposacárido de la pared. Uno de superficie, que es el B1, que solo lo tiene el tifi paratifi, y el flagelar H. ¿Por qué hacemos estos antígenos? Porque estos antígenos son los que encontramos en laboratorio para decir que está o no presente esa bacteria. Es necesario, son formas, encontramos antígenos que solo tengan esas bacterias para luego encontrar sus anticuerpos. La salmonella puede producir muchos tipos de infecciones. La más común es la diarrea. La fiebre entérica es menos común que la diarrea, aunque no crean, y tiene estos serotipos. Por eso le llamamos la fiebre entérica o fiebre tifoidea, son los tifis o paratifis. Y el resto de las salmonelas, que son 2.398, ¿no? Que no son de los 400, son los no tifis. Y los no tifis van a producir diarrea. Sin embargo, cualquiera de los dos grupos pueden producir incluso bacteremias, pueden producir siembras en los huesos, pueden producir siembras. Nosotros tuvimos una paciente que tenía 17 años, llegó a la emergencia por fiebre, malestar en general, se le hizo el examen de orina, la placa de tórax, examen físico, la chica no se sentía súper bien, pero le dolía un poco el abdomen. Se le hizo una ecografía abdominal y no se veía nada. ¿Por qué? Porque tenía en el retroperitoneo un absceso. En la ecografía abdominal no se ve el retroperitoneo muy bien. Le hicimos una tomografía con contraste de acá a acá porque no encontrábamos nada y la chica seguía con fiebre. Llevamos 4 días con fiebre mirándola en el hospital y ya estábamos ahí empezando, ¿no? Hacemos la tomografía y tenía un absceso gigante suprarrenal derecho. Cuando entré no entró a quirófano, sino se hizo una punción guiada por tomografía y se vació. ¿No? Se hizo cerquita eso. Y se vació por tomografía todo. El problema de la pus es que es muy ácido y muchas de las bacterias se mueren, y todos los cultivos salieron negativos. Sin embargo, le tomamos anticuerpos e hicimos hemocultivo y salió la salmonela. Y esta salmonela
ha debido ascender del gastrointestinal y hacer una siembra en el retrópilo. Rarísimo, pero a veces pasa. Puedes hacer siembras en los huesos y en otros lados. Es rarísimo, pero no hay que sacarla de la cabeza como un gran negativo que puede producir este problema. El único riesgo es el humano. O sea que nosotros estamos diseminando. Está en la comida, en el agua. El problema de la salmonela es lo que le llamamos inóculo. ¿Alguien me podría decir lo que es inóculo? ¿O tiene idea? El inóculo es la cantidad que necesitas para enfermarte. La cantidad de bacterias que necesitas que debe ingresar para enfermar. Hay algunas que requieren muchas bacterias. Yo siempre les doy el ejemplo. No es lo mismo, como creo que les he dado el ejemplo, subirse al micro, agarrar la baranda y lamer la baranda, ¿verdad?, que hacer esto. ¿Es cierto? No es lo mismo en cantidad de inóculo. O sea, no es lo mismo la cantidad de bacteria que va a ingresar a tu organismo. La salmonela tiene la característica de requerir un inóculo muy bajito, por eso es tan contagiosa. 200 celulitas y ya puedes enfermarte. Y eso casi no pasa con ninguna otra. ¿Ya? Entonces, claro, si además el inóculo es pequeño y además tu primera barrera, que es el ácido, está debilitada porque usas omeprazol, porque tienes aclorilina, porque tienes alteraciones intestinales, además la bacteria entra con mayor facilidad al intestino, que es donde quiere llegar. La salmonela como tal, la bacteria como tal, lo que hace las placas de Peyer en esas células M del intestino delgado es obligarla a englobarla. O sea, lo obliga, le hace trabajar a la maquinaria de las células del enterocito y lo obliga a englobarla y a introducirla dentro de la célula. Aquí se ve en una micrografía electrónica como le está englobando y le está introduciendo al vacío. Entonces así ingresa al organismo. Puede producir una salmonela tifi o paratifi. Los macrófagos van a ir, porque los macrófagos son las células presentadoras de antígenos, ¿no? Lo primero que hacen es llegar, los neutrófilos también, no presentan antígenos, pero llegan. Entonces llegan los macrófagos y lo que hacen es fagocitar. Lo ideal sería que al fagocitarla la destruyan y la lisen. Ah, qué bueno sería, asunto resuelto. Pero no pasa eso. La engloban y no la logran lisar. ¿Y qué es lo que hace el macrófago? Va a circular por todo el organismo, por el sistema linfático y el sanguíneo, para presentarla a tu sistema inmunológico. Va a sacar un pedacito de la bacteria, la va a poner en la pared del macrófago y le va a ir presentado a todos los linfocitos. La va a presentar a todo tu sistema inmunológico. ¿Y cómo lo hace? Circulando por todo el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el macrófago? Va a servir como micro. Lo va a llevar por todos lados. Lo va a llevar por todos lados. Entonces, ahí es el riesgo de diseminación que se llama. Pero también es que tu sistema, todo tu sistema retículo endotelial, que son tu vaso, hígado, ganglios, tu linfático, etcétera, va a estar expuesto a esta bacteria, porque el macrófago lo va a transportar. Entonces, ese es el problema de la fiebre tifoidea, porque el tifi y el paratifi sobreviven en los macrófagos. Entonces, acá, por ejemplo, si entra, aquí tienen los bacilos, estimulan a las células M de la placa de Peyer del intestino, a que lo introduzca, lo engloba y lo introduzca dentro de la célula. Viene el macrófago, lo engloba, trata de matarlo, no lo mata, lo empieza a presentar a todo tu sistema inmunológico y además lo empieza a transportar. Y lo transporta a los ganglios, a la médula ósea, al vaso, al hígado y a la vesícula biliar. Y entonces empiezas a hacer un reservorio, sobre todo en la vesícula biliar. Y en algún momento no te dieron antibióticos, no te trataste la fiebre tifoidea y se quedó la bacteria por ahí dando vuelta o te dieron un tratamiento incompleto. Y quedaste con el reservorio de bacterias. Y de tanto en tanto botas nuevamente por tu intestino, entonces eres un eliminador constante, un portador todo el tiempo. Había una señora en la puerta de la caja que vendía tucumanas y todos los internos iban a comer tucumanas y de repente hubo un brote de fiebre tifoidea. Todos los internos de baja, no, hay que resolver esto, ¿quién va a llevar los papeles? ¿No? Entonces encontraron un punto en común, porque cuando vos tienes un brote tienes que buscar el caso índice, se llama, ¿no? El que primero empezó. No encontraron un caso índice porque todos comían en el mismo lugar y empezaron a averiguar y era la señora que vendía tucumanes. ¿Ustedes han visto que tenga la mamá, no? No. ¿Usa alcohol? A veces. Ya usa un poco, ¿no? Ya. Cuando se Tampoco tiene acuerda. baño. Cuando se acuerda. No sé dónde ir al baño, ¿no ven? Pero te sirven las tucumanas. Bueno, ahí está, pues. Ella, si se lava las manos, no se lava muy bien.
o se lava como ustedes 40 segundos. ¿Ustedes se lavan 40 segundos las manos en el hospital, en sus prácticas? Voy a contar hasta 40 para que sepan y me digan quién hace eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. No, nadie llega a 40, ¿no ven? No. Bueno, la OMS recomienda 40. A la señora tampoco ya, bueno. Entonces, muy probablemente queda con las bacterias en su mano. Ella es una portadora crónica, va al baño, entra y luego maneja la comida y todo. Entonces, muy contagiosa la salmonela, muy contagiosa. Y en este caso, la tifoidea también es una salmonela. Entonces, o te va a producir unas diarreas, las salmonelas no autolimitadas, o te va a producir una fiebre tifoidea, que son dos cosas, no son lo mismo. Y ahora quiero mostrar la diferencia. Entonces, los portadores finalmente quedan en su vesícula y van eliminando por el intestino, por la